Bien, buenas tardes a todos los colegas, bienvenidos, bienvenidas, y un gusto estar de nuevo, digamos, en esta charlita, que es como decía la India en la última, pero esta va a ser bastante intensa, ¿ah? Vamos a conversar un poquito del estrés, después vamos a conversar un poco los síntomas del estrés, y por último vamos a hablar del mindfulness. Ahí lo vamos a explicar. Entonces vamos a empezar un poquito por el estrés. ¿Qué es el estrés? A ver, me gustaría escuchar dos, tres o cuatro opiniones breves de qué es el estrés. ¿Qué entendemos por estrés? Cualquiera, vamos. Colegas, a todos los que quieran, los invitamos igual a abrir sus cámaras porque así también nos podemos comunicar un poquito más fluido. Así que solo los que quieran y puedan. Eso, gracias. Así nos podemos mirar y en estos espacios que nos vemos todos juntos es más fácil opinar. Disculpe, alguien iba a hacer justo un comentario. ¿Qué es lo que es el Sí, estrés por ahí? la pantalla dice Lenovo, a ver. No, parece que se abrió nomás Jorge, así que Ya. ahí está. Bueno, voy a compartir pantalla un segundo, ¿ya? Eh, y aquí vamos a partir, digamos, para explicar qué diablo es el estrés, ¿ya? Entonces, primero que nada, lo primero que tenemos que decir del estrés, y es bastante curioso, es que es una reacción normal y necesaria del organismo. Pero el estrés tiene súper mala fama. Y cuando mencionamos la palabra estrés, todos nos asustamos, todos decimos que es algo muy negativo. Ya vamos a ver por qué. Esa opinión es correcta, pero vamos a ver por qué. Básicamente, el estrés es una reacción del organismo que aparece hace miles de años atrás, miles, ya que está presente en todos los mamíferos por lo menos, y que es una reacción de alerta o de alarma del organismo frente a un peligro. Eso es básicamente el estrés. Por lo tanto, podemos preguntarnos, colegas, ¿es positivo o negativo? Obviamente que es positivo. ¿Cuándo aparece el estrés? Ya lo dijimos, hace un par de miles de años. ¿Y cuál era el propósito del estrés? Salvaguardar o mantener la sobrevivencia de las personas. Entonces, imagínense el hombre primitivo. Está en la sabana africana y viene un león. Cuando ve al león, su cuerpo inmediatamente sufre un estrés intenso. ¿Y qué pasa durante ese proceso del estrés? El cuerpo se llena de hormonas que lo activan y por lo tanto, mediante esa activación, puede hacer dos cosas: o huye, arranca, o enfrenta al león. Por lo tanto, el estrés le salva la vida. En nuestra época, digamos, también se nos viene un auto encima que nos va a atropellar. El cuerpo en milisegundos dispara un montón de hormonas del estrés. ¿Y qué podemos hacer? O hacernos a un lado, ¿no es cierto? O tener alguna reacción para esquivar el vehículo. Lo mismo si nos viene un asaltante, un delincuente encima. Si estamos en la playa y viene una ola grande, hay un proceso de estrés. Entonces, en todas partes vemos, digamos, que el estrés es necesario y positivo. Por lo tanto, cuando uno descubre esto, viene la pregunta del millón: ¿y por qué tan mala fama del estrés? Y para entenderlo, yo les sugiero que pensemos en este momento en un gato. Imagínense un gato que está en una pandereta y abajo hay un perro que está ladrando, se lo quiere comer. ¿Qué le pasa al gato en ese momento? ¿Cómo se pone el gato cuando tiene el perro que está tratando de saltar la pared para alcanzarlo y comérselo? Se engrifa. Se engrifa absolutamente, ¿ya? Pero aquí viene lo más importante. Cuando el perro se va, ¿cuánto se demora el gato en volver a la normalidad? Correcto. Un poco de ¿Cuánto? tiempo, ¿Poco? más o menos. Les dura harto.
Yo diría que poco, Natalia. Yo diría que el perro vuelve, o sea, el gato vuelve a normalidad en 30 segundos, un minuto y no pasa de eso. Les voy a avisar a mis gatos. Se demoran más que eso. No sé, observemos de nuevo, pero muy rápida la reacción, ¿ya? Entonces, para nosotros, si funcionáramos así con el estrés, sería perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Que a nosotros el estrés se nos transforma en algo psicológico. Y ahí nos queda pegada la amenaza. Entonces, la amenaza ya pasó, pero aquí queda pegada, pegada, y seguimos dándole vuelta, vuelta, vuelta. Imaginemos una situación. Se dice que en la universidad va a haber una reducción, ¿ya? Se va a ir el 20% del personal. ¿Es una amenaza o no? Por supuesto. ¿Por qué una amenaza? Porque, ¿no es cierto?, nos vamos a quedar sin sueldo, no vamos a poder pagar las cuotas, se nos va a complicar el pago local de los gastos que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, avisan que va a haber una reducción, y esa amenaza la tengo acá. Pero en vez de lograr, como el gato, botar de inmediato la amenaza, me queda dando vuelta, vuelta, y voy a estar toda la tarde, la mañana, la semana y el mes pensando en el problema. Ese es estrés. Es un estrés que en el ser humano es más bien simbólico, por decirlo así, que real. Cuando voy a un examen médico también, chuta, y si me encuentran cáncer, y si me pasa esto, y se me vienen una serie de amenazas horribles. Bueno, todos tenemos amenazas que pueden ser distintas, ¿no es cierto? Para ti que se muera la mamá, para ti que te dejen sin trabajo, para ti una enfermedad grave, que un hijo le va a llamar en la universidad, son fuentes distintas. Pero todas constituyen amenazas que uno siente, pero que más que a veces ser reales, son más bien simbólicas, que es la diferencia con el mundo natural, de los perros, los gatos, etc. Resumiendo, el estrés es una reacción de alarma o de alerta del organismo que lo prepara para la acción. ¿Cuál es la acción? O huir o contraatacar. Esas son las dos reacciones básicas. Por lo tanto, es absolutamente necesario y positivo. ¿Por qué estamos con problemas para manejar el estrés? Porque lo hemos convertido en algo simbólico y la amenaza se nos queda en el cerebro y le damos vuelta, vuelta y vuelta. Un ejemplo muy sencillo de esto. Hoy día tuviste una discusión en la mañana o ayer, y después viene la tarde y dices, ¿y por qué no dije eso? Y a veces puede pasar varios días, ¿y por qué no dije eso? ¿Ya? Entonces nos quedamos pegados los seres humanos. Ahí está el verdadero problema del estrés. Disculpe, don Jorge. Sí, dale. Referente a eso del estrés, también lo asocia un poco a la incertidumbre, porque, claro, si uno tiene una amenaza de algo y si no sabe, o sea, difícilmente uno puede bajar el nivel de estrés si queda la incertidumbre y no sabe qué va a suceder. Súper buena observación, Janet. Justamente el estrés está, la principal asociación que se le hace es con sensaciones de ambigüedad o incertidumbre. Si uno sabe qué va a pasar, el estrés nunca es tan elevado. Pero cuando no depende de ti y no sabes qué puede pasar, el estrés se hace muy, muy fuerte y elevado. Entonces, por eso es importante qué control tiene uno sobre el medio ambiente. Cuando los acontecimientos yo creo que me pueden sobrepasar, el estrés es mayor. Es muy importante lo que tú acabas de decir, la sensación de control sobre el medio ambiente. En general, mientras menos control tengo yo, más fuerte es el estrés. Y tiene también mucho que ver con el manejo emocional, ¿eh? Yo les voy a contar un caso que a mí me sorprendió, digamos, y me tocó en Iquique hace un par de años atrás, antes de venirme a La Serena, y le pasó a un amigo que estaba, digamos, tapado de pega, y en un momento dado cree que le viene un ataque al corazón, bueno, y finalmente era puro estrés, ¿ya? Y claro, si uno ve la situación de él, estaba con exceso de trabajo, estaba con situación familiar, de pareja muy complicada, un hijo perdiendo la universidad, el papá se había muerto hace un año y nunca había llorado. Entonces, tengamos cuidado porque las cosas a los seres humanos se nos van acumulando. El estrés es acumulativo. Se fue o llegó a vivir alguien contigo a la casa,
terminaste unos estudios o empiezas estudios, te cambiaron de puesto en el trabajo, ya son 3 cosas. Bueno, el estrés va siendo cada vez más fuerte y más potencial. Hans Selye fue el primero, estamos hablando de hartos años atrás, que habló del estrés. ¿Y qué creen ustedes que pasó con Hans Selye? Él era un médico, el resto de los médicos lo desautorizaron. Dijeron, ¿cómo va a existir un cuadro que se llame estrés y que provoque tantas cosas y tantos síntomas? Pero bueno, tenía toda la razón del mundo. Siempre la gente que es pionera en algo, la sociedad o la comunidad lo rechaza. Bueno, vamos a ver esta curva que es la más importante. Y esta fue la curva del estrés que hizo justamente el médico que la descubrió, Hans Selye. Observen a la izquierda, dice nivel de resistencia normal. Y en un momento dado viene una fase que se llama alarma. Ahí sube la curva y llega a una etapa que se llama resistencia. Y después viene una etapa que se llama agotamiento. Todo, me imagino que estamos viendo claramente el asunto. Entonces, vamos a reflejarlo con un oso, ¿ya? Yo estoy en la selva o en un bosque y viene un oso. Mi cuerpo entra en alarma. Y apenas entra la alarma, voy a una fase de resistencia. Y ahí me mantengo con el estrés hasta que viene un momento en que ya se produce el agotamiento, que es el periodo grave del estrés. Vamos a ponerlo de otra manera. En un momento dado viene cualquier tipo de amenaza, por ejemplo, de despido. Entonces yo entro en la fase de resistencia, mi cuerpo queda activado. Puede pasar un día, una semana, el mes entero, mi cuerpo estoy tembloroso, agarrotado, me duele el cuello, me duelen los hombros, etc. Hasta que al final el cuerpo ya no resiste más. Y ahí llega a lo que se llama la fase de agotamiento. Y en la fase de agotamiento, el cuerpo ya es tanto el esfuerzo que hizo, que ahí se baja la defensa y me entran todo tipo de enfermedades habidas y por haber. Afortunadamente, los seres humanos, el estrés rara vez nos mata. Sí mata, pero poco. En algunos animales sí son terriblemente sensibles al estrés. Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha tenido canarios? Poco menos que mitad. Hay un canario feo y se muere, ¿eh? O quién ha tenido hámster. En cambio, si ves, por ejemplo, otros animales como las ratas, son increíblemente fuertes frente, bueno, al estrés, al peligro, a todo, ¿ya? No sé si alguien ha escuchado alguna vez hablar de la muerte por vudú. ¿Les suena algo el vudú? No, para nada. Para nada. El vudú es una religión de África que se llevaron los esclavos y se desarrolló especialmente en Haití. Y ahí se mezcló con el cristianismo, con el catolicismo, y se produjo una cuestión, una mezcolanza de ideas, de creencias. Pero en lo esencial es una religión que venía de la África negra, y una de las creencias que tienen los vudú es la siguiente: si tú te comes una gallina de plumas negras y te descubre el hechicero, te vas a morir a los 3 días. Bueno, y resulta que esto era cierto, la gente se moría a los 3 días. Entonces, esto era absurdo, y mandaron un equipo de profesionales, psicólogos, antropólogos, sociólogos, a investigar esto. Y descubrieron que efectivamente ocurría y era cierto. Pero ¿cuál es la explicación? Aquí viene lo interesante. Ustedes saben que en Haití la pobreza es extrema, ¿ya? Por algo han llegado tantos haitianos. En un momento dado, un tipo desesperado por comer o alimentar a la familia, se comía una gallina de plumas negras. Y alguien lo veía. Ese alguien lo acusaba al hechicero. Y el hechicero iba en la noche y le ponía un par de huesos cruzados apuntando a la casa o a la choza. A la mañana siguiente, el hombre abría la choza y veía los huesos. Y decía, ¡ah! Me pillaron, me voy a morir. Se entraba a la choza y ahí se quedaba sudando copiosamente, con el corazón acelerado a 110, 120 y 130 pulsaciones por minuto, sin comer 2 o 3 días, apenas orinar y hacer sus necesidades.
Bueno, y después de 3 días, que es la fase de resistencia que está en el gráfico, ya, el tipo moría. Entonces la pregunta es, ¿qué lo mató? ¿Lo mató una magia? ¿Lo mató el vudú? ¿O lo mató el estrés? El estrés. Obviamente el estrés. Bueno, les digo, es pocas veces cuando mata el estrés. Pero ¿qué nos viene en vez de la muerte a todos los seres humanos? Cuando llegamos al agotamiento, nos vienen todas las enfermedades. Si tú eres más débil de piel, te vienen, que si los zampullidos, etc. Se te cae el pelo. Ya nos va a hablar la Ingrid de cuáles son los síntomas. Pero ahí es la fase más sensible. Y es la fase delicada. Entonces, ahí es donde generalmente tú vas al médico y el médico, bueno, si es astuto se da cuenta que es un cuadro de estrés y te dice vaya a un psicólogo, un psiquiatra o tome algunos medicamentos tranquilizantes. La recomendación es que más bien tomemos medidas naturales, que las vamos a conversar a continuación. Yo creo que ya con eso hemos quedado como más claro lo que es el estrés, ¿ya? Y por último, no deja de ser interesante a Chile, que tenemos una buena cultura relacionada con los sismos. Fíjense bien, ¿muere más gente durante los terremotos o después? Y muere más gente después, ¿no? Los días siguientes se producen más muertes. Es gente que quedó terriblemente asustada, entró en la fase de resistencia esperando que venga la réplica o que venga un terremoto más fuerte todavía, y al final se mueren. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos la escena típica. El tipo ese está absolutamente en un estrés, ¿ya? Y gracias al estrés puede correr. Bueno, en este caso no solo pilló, ¿ya? Pero no siempre lo pilla. Entonces aquí yo les quiero llevar, digamos, a una reflexión para que después pasemos a ver los síntomas del estrés. ¿Qué pasa cuando tú trabajas? ¿O qué pasa en la casa? Y pongamos el caso de un niño primero. Y tiene un papá alcohólico, un papá tremendamente agresivo. Entonces, ese cabro chico que puede tener 6, 7 años, todos los días llega el papá y llega retando, llega agrediendo a lo mejor a la mamá, llega agrediéndolo a él, y el niño vive asustado. En otras palabras, colegas, fíjense bien, ese niño vive con el oso. O sea, todos los días ese niño está en fase de resistencia hasta que algún día se va a agotar. ¿Cómo podemos esperar que ese niño rinda en el estudio? Una situación parecida. Si la mujer es sensible al estrés y el marido es un tipo también, el mismo que estamos describiendo, un tipo agresivo, celópata, etcétera, y todos los días la agrede, bueno, cada vez que llega el hombre, ¿no es cierto?, es lo mismo que si llega el oso. Y si en el trabajo nos toca la mala suerte de tener un jefe que realmente es déspota, estamos viviendo con el oso. ¿Cómo vamos a rendir bien en el trabajo? Cuando hay estrés, toda la energía del cuerpo se va digamos, a las células que tienen que ver con evitar el peligro. Por lo tanto, la creatividad se nos va a las pailas. El aprendizaje se resiente severamente y nos ponemos estereotipados. O sea, somos casi incapaces de aprender. Esa es la triste realidad con el estrés. Bueno, y en Chile, estudios que han hecho algunos psiquiatras, ¿no es cierto? Miren, se calcula que cerca de un 44% de la población llegan o llegamos, digamos, en algún momento al estrés. Bueno, eso más o menos un poco lo que yo les puedo contar, y creo que con esto hemos entendido un poquito lo que es el estrés. Repasemos. Es una reacción de alerta o de alarma del organismo frente a un peligro. El organismo en milisegundos se llena de hormonas que le dan energía. Y esa energía, ¿qué le permite al cuerpo? O arrancar, huir, ¿no es cierto? O bien enfrentar el peligro. El peligro puede ser un oso, puede ser un perro rabioso aquí en la calle, puede ser un delincuente, un auto que se me viene encima, pero también puede ser una amenaza más bien simbólica. Por ejemplo, que van a despedir gente, que esto, que otro. Y eso me va a mantener en estrés
durante semanas o meses hasta que mi resistencia se acaba, ¿no es cierto?, se agota y caigo en la fase de todos los síntomas habido y por haber. Y lo peor de todo, como ahora lo vamos a ver con Ingrid, es que son muchos los síntomas del estrés. A cada persona le puede dar un síntoma distinto, entonces a veces no es fácil detectar cuando uno está con estrés. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay una serie de actividades que las vamos a ir revisando a continuación. ¿Algún aporte, pregunta, reflexión, colegas, antes que pasemos a revisar los síntomas ahora con Ingrid? ¿Qué pasa, Jorge, cuando frente a esta amenaza o al peligro hay gente que se paraliza, que no es capaz de reaccionar? Es que ya, oye Raquel, es que yo cité en realidad dos reacciones típicas, ¿eh? Se llama la huida o el contraataque, o el ataque. O sea, me viene el oso, yo huyo o ataco para tratar de defenderme. Pero tal como tú dices, hay una tercera reacción que se llama la paralización y que ocurre en algunas oportunidades. Por ejemplo, un oso ataca a un animal y el animal se hace muerto, se paraliza. ¿Y qué hace el oso cuando ve un animal muerto y ya no sigue atacando, no lo sigue dañando? Esa es la tercera reacción. Es menos habitual, por eso yo cité las dos principales. Y en la vida diaria, bueno, a mucha gente le vienen reacciones de paralización o paralogización frente a situaciones de peligro extremo. Entonces, tú en vez de reaccionar, te quedas absolutamente paralogizado. Eso es cuando el estrés pasó un poquito más allá de lo habitual y ya estamos hablando de pánico. El miedo te sirve, el pánico paraliza. El miedo es adaptativo, pero el pánico no. Una vez me tocó ver una señora en un terremoto fuerte hace muchos años en Santiago. ¿Sabes lo que hizo esta señora? Se puso a dar vueltas alrededor de un árbol. Y otro caso que salió en la prensa, el terremoto del 2010 en Santiago, una señora que estaba en un 8º piso, termina el terremoto y se sintió satisfecha porque dijo, pucha, menos mal que salvé el televisor. Y claro, durante el terremoto en un piso 10 se quedó sujetando el televisor. Pero resulta que termina el terremoto y se acordó que tenía 2 hijos chicos ahí en el dormitorio. ¿Ah? O sea, reacciones que son impensadas. Ya las situaciones de peligro real nos llevan a veces a la paralogización o paralización. ¿Algo más? Bueno, vamos a revisar entonces un poquito los síntomas para que vean ustedes, ¿no? Me van a disculpar la palabra, pero el estrés es de todas las, no sé, emociones, si quieren llamar, es la más maricona, disculpen la palabra. ¿Y por qué? Porque tiene tantos síntomas diferentes que a veces uno realmente no se da cuenta de que tiene estrés, solamente siente algunos síntomas. Así que Ingrid nos va a contar ahora cuáles son los principales síntomas del estrés. Ingrid, te dejo. Gracias, gracias. Bueno, vamos a conversar un ratito acerca de esto que dice Jorge, los síntomas del estrés, pero también vamos a dejar un espacio para que hagamos un ejercicio práctico para aprender a trabajar el estrés. Ya, cosa de que no nos quedemos solo en la problemática, sino que al tiro con una opción de mejora. El estrés es tan diferente en cada persona que los síntomas que pueden manifestar el estrés se puede decir que hay para todos los gustos. Tenemos síntomas a nivel físico, a nivel psicológico, también a nivel social. ¿Ya? Hay una serie, en el ámbito laboral también el estrés se nota. ¿Ya? Entonces lo importante es ir reconociéndolo primero, y una vez que lo reconozco, ya empiezo a trabajar con ello. ¿Sí? Pero lo primero es reconocerlo. La gente a veces dice, no, si yo no estoy estresada, y tú la ves que se le olvidan las cosas, que anda acelerada, que le preguntáis una cosa y te responde otra. Y veo en pantalla varios acá que sonríen, así que me imagino que les ha pasado, ¿ya? El tema de se apagó o no las luces, las llaves donde las dejé, en general son síntomas que uno no cree, pero están asociados al estrés, ¿ya? Entonces, a ver, ¿por cuál partimos? Vamos a lo físico, ya que es como más concreto, y luego nos vamos
a lo psicológico. Dentro de lo físico hay varias enfermedades que están asociadas al estrés. Por ejemplo, la mayoría de las alergias. Ya, cuidado con las personas que son bastante alérgicas. Y dentro de las alergias, eso se asocia dentro de las estructuras de personalidad a las formas más histéricas. Pero ahí no vamos a entrar en detalle porque sería meternos ya a la psicología pura, ¿ya? Pero en general las alergias a las histerias y en general están asociadas al estrés. Otra manifestación clara de estrés son las alopecias. ¿Han escuchado esto? ¿Qué es lo que es la alopecia? Bien. Cuando a la gente se le cae el pelo. Correcto. Oye, pero es mucho más grave que decir se te cae el pelo, porque se cae el pelo, pero se caen las cejas, las pestañas, etcétera. Entonces es una enfermedad bastante delicada. Y ojo, no todo es estrés, obviamente también hay un componente genético, pero en general se asocian, o a veces la parte más invasiva, a fases de estrés, ¿ya? Ahora, ¿qué hay de las comidas? A ver, háganme con el dedito así a todos los que cuando están estresados les da por comer. Los que están ahí en pantalla. ¿Ya? ¿Y a cuántos de acá se les quita el hambre? Cuando están estresados, al revés. Por ahí a una, ya, a todas nos gustaría a las mujeres que nos pasara eso, pero no, la mayoría nos da por comer. ¿Sí? Entonces, ahora hay que hacer una diferencia. A veces en la ansiedad uno come, pero en la pena por lo general se quita el hambre. Son emociones distintas, ¿ya? En el estrés uno puede tender a acelerarse o a tener cambio alimenticio, pero eso de que se te cierra y que no podés comer nada, eso generalmente es con las penas muy, muy fuertes, ¿ya? Más que con el estrés. El colon irritable, todos lo hemos escuchado, ¿cierto? Un síntoma físico, es muy limitante, ¿ya? Y hay poco que hacer, más que canalizar la parte del estrés. ¿Y los bruxismos? ¿Qué es lo que es el bruxismo? Eso me muestran varios los dientes. Cuando aprietan los dientes. Cuando aprietan los dientes, pero ojo, es rechinar los dientes. Sí. Claro, cuando están durmiendo. Exacto, exacto. Bueno, anteriormente siempre se asoció más que al estrés a las rabias, a los enojos. Entonces la gente que se guarda mucho los enojos, que en general anda como muy equilibrada, esa gente canaliza la rabia a través de este bruxismo. Las últimas investigaciones que yo he leído, colegas, tienen que ver más que nada con temas respiratorios. Ya entonces los dentistas hoy en día más que nada asocian no al estrés el bruxismo, sino que como que hay dificultad para respirar en la noche, entonces el bruxismo es una forma de despertar al cuerpo, ¿ya? Pero es como lo más nuevo, ¿ya? ¿Cómo duele la cabeza cuando uno está estresado? Porque no duele de cualquier forma. ¿Cómo duele cuando es por estrés? La Janet me muestra ahí adelante. Ya, en general duele un cuarto de la cabeza. ¿Sí o no? Exacto, te agarra acá incluso normalmente el ojo, puede tenderte a llorar un poquito el ojo, pero generalmente el estrés suele doler por cuartos, o aquí o acá, pero generalmente es acá adelante, ¿ya? Ahí o cualquiera, pero por cuartos, como que sirve tal cual que el cerebro estuviese dividido en 4. Bueno, a nivel más biológico están las arritmias, ¿cierto? Y bueno, un dato interesante que el otro día yo se los dije, se ha comprobado últimamente que el estrés aumenta la grasa abdominal. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está, pues, Angélica, exacto. Ahí está. Por lo tanto, no es que estemos... Súper estresado. Claro, nosotros no estamos gorditos, estamos estresados, es diferente. Yo creo que esos son estrés panes, yo creo que son del día. Es que una cosa puede llevar a la otra, pero Arturo lo dicen los investigadores. Oye, Ingrid, una consulta, ¿y el tema muscular ligado al estrés? Súper buena pregunta, súper buena pregunta. En general, las mujeres tendemos a canalizar en este sector el estrés, ¿vale? Entonces es muy común que nosotras sintamos carga en estos lados y también las tortícolis,
ya esto que se te aprieta el cuello. En la tortícolis lo que pasa es que el músculo se tensó y no se abrió más, ¿ya? Entonces quedó tensado y por eso se demora 3, 4 días. En el caso de los hombres, Arturo, el estrés se canaliza más bien en la zona de la espalda baja, en la parte lumbar, ¿ya? Entonces es muy común que los hombres cuando pasen por fases de estrés empiezan a sentir este malestar en la espalda, ya empiezan a estirarse hacia atrás, a hacer contrapeso un poco, ya es ahí donde se... Ahora, a nivel más extremo están las fibromialgias, ¿cierto? Que son estos que uno se aprieta entero, ¿cierto? Y queda toda la musculatura contraída, ya esos son niveles más elevados, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estar estresado o estar tensionado? ¿O es lo mismo? Porque ahora que me hablabas de un poco de dolor de cabeza, yo hace pocos días tuve un dolor de cabeza, pero era un dolor de cabeza. Yo siempre tengo ese que es como con migraña que me pesca el ojo. Pero ahora tenía acá, así me palpitaba. Yo dije, no, extensión, extensión, extensión. O sea, y me recordé de algunos remedios que tomo para eso y tuve que tomar eso. Me dije extensión y ahora que me habla, claro. Generalmente el otro dolor de cabeza es como migraña o cefalea que me pesca el ojo, pero ahora me dolía acá. Exacto. ¿No es lo mismo? Tal cual, Janet. Bueno, acuérdate, en cada uno se puede manifestar distinto, ¿ya? Pero en general la tensión es más fisiológica. Está abierto. ¿Ya? Es más fisiológica, y al ser fisiológica toma otras partes del cuerpo y ese dolor, como decíamos, a veces se debe a presión alta, ¿cierto? Como a otros factores más bien físicos. Entonces ahí hay que aprender a diferenciar. ¿Ya? Espérense, déjenme que por aquí se abrió un micrófono, déjenme silenciar. Ahora. Vámonos un poco a nivel psicológico entonces. A nivel psicológico pueden venir distintos síntomas. Y acá tenemos que entender algo. Si yo tengo un accidente y me volé una mano, se nota, queda en mi cuerpo, queda demostrado que estuvo un accidente. A nivel psicológico, en el cerebro quedan cicatrices. ¿Ya? No se ven, no están ahí visibles, no son llegar y entender, pero hay cicatrices. De repente un abuso, de repente una situación, una infancia complicada, una situación de maltrato, ¿cierto? Son situaciones que dejan cicatrices, pero que no están a la vista. Por lo tanto, es mucho más difícil encontrarlas o verlas, ¿ya? Y a nivel psicológico aparecen un poco estas manifestaciones que, por ejemplo, puede ser el insomnio, cuando tú estás estresado. Más que el insomnio son las alteraciones del sueño. Hay personas que cuando están estresadas les da por dormir en exceso. ¿Ya? ¿Han visto? Por ahí me hacen una manito con dedo parado. Hay gente que cuando tiene una situación conflictiva duerme 2 días seguidos. ¿Han visto eso, no? Sí, 2 días seguidos durmiendo. Sí, a mí también me pasa, Natalia. Yo igual cuando, me acuerdo para mis exámenes de grado del magíster, en vez de estar produciendo, durmiendo 2 días antes. Entonces se manifiesta. Y a otros les cuesta dormir. Y aquí vamos a dar con un punto interesante. El que te cueste dormir no tiene que ver con las horas que duermas, sino con esto. Desde que tú decides dormirte, ¿cuánto te demoras en quedarte dormido? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo me voy a ir a acostar a las 11 de la noche. Ya me voy a acostar y lo normal, yo veo tele media hora y me quedo dormida. Ese es mi parámetro. Entonces yo me demoro media hora más o menos en quedarme dormida desde que decido dormir. ¿Ya? Hay personas que deciden dormirse y que lograr el sueño les cuesta 3 horas, 2 horas y media, a veces no lo logran en toda la noche, ¿ya? Y aquí hay un dato interesante, en un curso que hicimos de neurociencia, aprendimos que regulando el sueño, miren este dato, regulando el sueño se curan el 70% de las depresiones, solo regulando el sueño. ¿Por qué? Porque la gente depresiva no duerme y en la noche elabora, ¿cierto? Y al otro día está mal genio, el ciclo circadiano se altera, ¿cierto?
Entonces, un dato, yo lo encontré, pero muy, muy interesante. 70%, o sea, solo regulando el sueño. Bueno, veamos qué más en la parte psicológica. Bueno, andar irritable, dificultad para concentrarse y lo que hablábamos al principio, los olvidos. Cuidado, chiquillos, cuando se nos están olvidando muchas cosas muy seguido. ¿Ya? Puede ser que estemos reflejando algún grado de estrés. ¿Ya? Que se me queden las llaves, que a cada rato la llave dentro del auto. ¿Ya? Ojo, hay gente que se salta semáforos de repente porque está en otra pensando en un problema. Entonces hay que tener cuidado. ¿Eso bueno, no es hereditario? No es hereditario porque mi mamá siempre andaba, perdía todo, y yo le he hecho la culpa a ella. Lo que pasa me es que heredó, me olvido. Si hay gente, Janet, más despistada, definitivamente, estoy de acuerdo. Pero sí también hay gente que es muy dispersa. O hay un concepto que estuve leyendo el otro día que se llama, espero no me equivocarme, se llama propercepción. Y tiene que ver con esa gente que típico que rompe todo, que choca con las cosas, hay gente así que no es que sean torpes, pero que en general como que miden más los espacios, se les dan vuelta los vasos, chocan con las tablas, se queman cuando prenden un cigarro, hay ya esa dificultad como en el fondo como de las dimensiones de tu cuerpo, se llama propercepción. ¿Ya? Y hay gente que lo tiene un poquito alterado. ¿Ya? Pero eso no es estrés, pues, ya obedece a otros factores. ¿Sí? Y lo otro, bueno, ahí van los rasgos más bien obsesivos también, Janet. Porque hay veces que no es que yo sea despistada, sino que el pensamiento es el que no me deja tranquila. Entonces yo digo, la llave. Y llego al trabajo, la llave. ¿Sí? Y más bien el pensamiento. Bueno, quiero que nos alcance el tiempo para hacer el ejercicio, así que voy a mencionar solamente algunas más. La vida sexual se puede ver alterada cuando hay estrés, ¿cierto? Falta de motivación principalmente, y esto obedece a lo mismo, a que el cuerpo está ocupado en la mente y no conectado con la parte más física. A nivel laboral, cuando uno está estresado, uno de los síntomas más comunes es el aislamiento. ¿Ya? ¿Y qué significa el aislamiento? Yo voy a trabajar y listo. Hago mi pega y me voy. ¿Ya? Entonces, en vez de enfrentar la situación conflictiva, me aíslo. ¿Ya? Tiende a ser un síntoma a nivel laboral. Lo mismo la gente que responde a todo que sí, a todo que no, a veces puede ser que esté más bien estresada. Y bueno, tengo muchos más datos, chiquillos, acá respecto a la insulina, a los cortisol, a la cosa más médica. También quería contarles acerca de la fobia, ¿ya? La fobia es algo un poquito distinto, la fobia es un miedo irracional, ¿ya? Esto escapa a lo que es el estrés, no es que a mí me moleste una barata, ¿ya? Si yo puedo ir y matar la barata con un zapato, no le tengo fobia, ¿ya? La fobia es inhabilitante. Ese es un poco el parámetro. ¿Qué significa inhabilitante? Una vez conocí a una educadora de un jardín de Integra, allá en Iquique. Estábamos en un curso de capacitación y de repente quedó la escoba y empezó un griterío y se paró una, se paró otra. Finalmente, todo el mundo afuera de la sala. ¿Qué había pasado? Había entrado una polilla. ¿Y qué ocurrió? Que una de las participantes le tenía fobia a las polillas. Entonces se puso a gritar una, la de al lado, la tercera. Yo, la psicóloga, obviamente también grité, salí para afuera, ¿cierto? Y bueno, ¿qué me cuenta ella? Ella me cuenta que una vez entra una polilla a su casa, teniendo ella una bebé de 2 años, o quizá un poquito más chica, no, unos 2 años. Entra la polilla, ella se esconde debajo de su cama y deja a la bebé arriba. Pasan 3 horas y llega Carabinero, porque los vecinos habían llamado que la guagua no paraba de llorar. Habían pasado 3 horas
Y esta mujer, teniendo a su guagua arriba, llorando, siendo una buena madre, era incapaz de salir de su cama porque había una polilla. ¿Vamos entendiendo? Eso es una fobia. Es algo ya inhabilitante. Es un miedo irracional y que, bueno, puede tener múltiples explicaciones que no vamos a entrar ahora, ¿ya? Pero cuidado cuando digo, hoy le tengo fobia a la araña. ¿Es fobia? ¿Ya? ¿O simplemente me desagradan? ¿Sí? Hay que analizarlo. Bueno, con estrés se pueden dañar los recuerdos recientes, ¿ya? Y estos fregados que hice recién, que me puse ayer, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, pero si recién te lo acabo de comentar, ¿se dan cuenta? Típicas frases que se relacionan a los olvidos a corto plazo. ¿Mm? ¿Y eso no se relaciona después con el Alzheimer? ¿No? Mira, el Alzheimer es un misterio, Janet. Las enfermedades neurológicas son tan interesantes en realidad en sí mismas y son tan difíciles también para quienes las viven, ¿ya? En el Alzheimer se altera la memoria, pero no es solo la memoria, igual hay una degeneración de las diferentes funciones cognitivas, ¿ya? La memoria es la más evidente, es como la más inmediata, pero también se está degenerando la motricidad, se están degenerando varios aspectos más, también el habla. Las enfermedades neuronales en general son de este tipo. Pero lo que estamos hablando ahora de los olvidos inmediatos, no, querida, así que no piense que le va a dar Alzheimer ni nada por el estilo, porque se olvida de las cosas de repente, no. En este caso lo asociamos más bien a que la cabeza, la loca de la casa que les ha contado Horst, está produciendo tanto material que no presta atención a lo que sí estamos haciendo en la vida real. Con eso tiene que ver. Ingrid, soy Marcela, una consulta. Lo que pasa es que siempre se habla mucho del tema del Alzheimer y se asocia mucho con que si tú eres muy olvidadiza o que si a ti se te olvidan las cosas muy seguido, podrían ser síntomas de Alzheimer. Entonces hay como una especie así, no sé, de pánico con el tema de la enfermedad del Alzheimer que no sé si se confunden muchas veces, la gente habla muchas cosas, se dice muchas cosas que realmente no tienen que ver con la enfermedad en sí, o tiene que ver con alguna edad en que sí en esa edad tú empiezas a olvidar cosas, podría ser un síntoma, o te está avisando que a lo mejor tú podrías estar entrando en un problema de esa enfermedad. Mira, Marcela, yo no soy experta en el tema, pero sí está comprobado que a lo largo de los años la memoria, al igual que todas las funciones, va disminuyendo, ¿ya? Eso está estudiado y está comprobado, así como también está comprobado que nos vamos achicando, ¿cierto? Son condiciones más bien naturales. El Alzheimer es una enfermedad, y es una enfermedad neurológica grave, diría yo, y que uno aprende en la medida que la vive. La mayoría de las personas que saben del Alzheimer es porque han tenido un familiar cercano, entonces han tenido que buscar información al respecto, ¿ya? Y yo creo que no, que es un temor mal infundado. Yo creo que es un temor mal infundado. Sí, esa es mi respuesta. Ingrid, mi nombre es María Angélica Saavedra, de acá de Santiago. Yo lo que, más que en el caso de los Alzheimer, lo digo porque hay varios familiares que han terminado sus días con Alzheimer. Y lo primero que hay que poner atención son a los cambios conductuales. Generalmente se ponen agresivos, se enojan por cualquier cosa, y después viene como la pérdida de memoria. Después ya se empiezan a olvidar de dónde vivían, de dónde estaban, pero siempre, y desgraciadamente cuando uno dice, es que con los años la gente se pone jodida, y después nos hemos dado cuenta que no, porque todos han llegado a eso. Por lo tanto, yo vengo saliendo de una tía que murió hace poco tiempo, que vivió siempre con nosotros, desde niño con nosotros. Claro, siempre tuvo su personalidad, tuvo trabajo mucha gente y todo lo demás, pero después cuando tú ya pasan las cosas y empiezas a analizar, realmente nosotros, no, es que jodía y con los años se puso peor. Y resulta que no es así. No era Resulta eso. que es, claro, el problema es que cuando uno se da cuenta ya es tarde. Yo he ido a hartas charlas, varias charlas que fui aquí en Santiago,
a la clínica alemana, otras que he seguido por internet respecto al caso, y en lo que he dado cuenta de que la gente que da sus historias empiezan generalmente por eso. Empiezan porque empiezan a haber cambios conductuales que no son tan normales o son más excesivos de lo normal. Excelente, Y excelente no nos damos aporte, sí. Sí, muchas gracias por la experiencia. Y me acordé de a ver quién me ayuda. Hay un síndrome que tiene un nombre muy raro, Jacobson Creutzfeldt, es que popularmente conocido como el mal de las vacas locas. ¿Lo ubican? ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se llama? Ya, es un... Ay, me voy a quedar con la duda, no voy a poder parar ahora hasta encontrarlo. Ya, bueno, pero es un síndrome que le pasa a personas de cualquier edad. Estaba asociado a comer carne inicialmente, pero ahora se ha descubierto que tiene un factor genético. Y es una cosa impresionante. ¿Cómo parte? Tú partes con síntomas asociados a la depresión. No tienes ganas de levantarte, empiezas a perder el ánimo, ¿cierto? Los días se hacen más largos, no te sacas el pijama, ya empiezan síntomas depresivos. Y de repente, exacto, no quieren salir, empiezan a tener miedos, como que los miedos se empiezan a potenciar un poquito más, hasta que de repente, y acá es donde todos tenemos que estar atentos, sobre todo los que estamos con adultos mayores. Bueno, a mi amiga que estoy contando el caso, es una mujer de 40 años, que estoy contando lo que está pasando y ha sido sorprendente, y a nivel neurológico todo lo que va ocurriendo. Bueno, esto parte con síntomas depresivos. Luego de esto, en un momento aparece algo que tú dices, esto no es depresivo. ¿Qué es ese algo? Generalmente algún tipo de alucinación. Algún momento en que tú dices, chuta, esto está un poquito más raro de lo normal, ¿ya? Y de repente en la memoria, y como la persona se da cuenta que pierde la memoria, trata de hacerse un poquito el leso, y finalmente se denota que está perdiendo la memoria. Y tal como dice la colega acá de Santiago, va parte. Esta enfermedad te quita la vida desde que te la diagnostican en menos de un año. En menos de un año. Y es impresionante, en el fondo el cerebro se empieza a apagar y se va comiendo todas las funciones. Entonces un día tú ya no caminas, a la semana no hablas, a la otra semana no tragas, y así el cerebro se va de alguna manera apagando, ¿no? Así que bueno, nos fuimos muy graves, sí, pues chiquillos, no es la idea, pues, ya nos fuimos al extremo, ya. La idea es que nos quedemos en lo positivo. Pero sí es claro tener claro los síntomas, porque a lo mejor una persona se puede, como se dice, más estresado, cambiar por pensar que tiene una preocupado. Es un simple estrés, como dices tú, que va a pasar después que pase la situación que se está viviendo. Claro. Entonces atento ahí cuando se nota, es un síntoma que se presenta que ya no te cuadra con lo que tú tenías ya armadito. Y ahí es donde hay que empezar a buscar. ¿Sí? Bueno, Jorge, no voy a preguntar más opiniones porque me han hecho hartas preguntas. Te paso la voz para que podamos hacer el ejercicio. Ok. Sí, yo lo que sí, antes de pasar al tema del mindfulness, quiero agregar algo sobre este tema, digamos, del presunto Alzheimer. Es típico que más o menos la gente a veces a los 40, 50 años, de repente tiene algunos olvidos y se asusta. Y es mucha la gente que se asusta y piensa, ¿será un síntoma del Alzheimer? Y yo les digo que el 90 y tanto %, quizás 98, 99, son nada más que problemas o de estrés o de motivación. Esos son los problemas. Por lo tanto, si uno se revisa y aprende técnicas como el mindfulness que vamos a ver ahora, esos problemas se eliminan, ¿ya? Así que no se asusten, colegas, cuando se les olvide algo, porque hay un estudio muy interesante que se hizo con una monja en Inglaterra, y el Alzheimer produce incluso unos daños físicos en el cerebro, ¿no? Que se ven cuando uno se hace la autopsia. Bueno, y estas monjas tenían todos los daños del Alzheimer, pero murieron a los 80 y tantos, 90 años, lúcidas. En otras palabras,
empiece a tener síntomas en el cerebro del Alzheimer, que se van produciendo como unos pequeños agujeros, llamémoslo así, las monjas eran absolutamente lúcidas. Y por lo tanto es muy importante mantener un estado como de serenidad en la vida y por otro lado hacer funcionar el cerebro. Resolvamos puzzles, salgamos a caminar, veamos una película interesante, una novela interesante, hagamos algo distinto, etc. Ocupemos nuestro cerebro. Órgano que no se usa, se atrofia. ¿Ya? Eso. Oigan, ahí les mandé el nombre de la enfermedad por el chat, para que vean que era rara. ¿Ven? No es que se me olvida a mí nomás. Bueno. Parece que... Ahora, ¿cómo combatir el estrés? Bueno, y para terminar el tema, y por último, hoy en día se ha descubierto una cuestión que se llama neurogénesis. En otras palabras, las neuronas siempre están naciendo. Porque las neuronas son unas células especiales que cuando se dañan y mueren, mueren. Pero hoy día se ha descubierto que nos crecen nuevas neuronas todos los días. Y mientras más ejercicio haces, mientras mejor duermes, más sana es tu alimentación, más usas tu cerebro, más neuronas se producen. Así ¿Independiente de la edad, don Jorge? Independiente. Antes se pensaba que a los 22, 23 años las neuronas ya no crece ninguna más y empiezan a morir. Pero ahora se ha descubierto absolutamente que no, se llama neurogénesis. Bueno, colegas, ¿alguna idea de lo que significa esta palabra mindfulness? Se escribe mindfulness. A ver, Elizabeth, no. Me dice que no, ya. ¿Quién la ha escuchado alguna vez? Tampoco. Ya, que bueno, entonces nos vamos a encontrar con una cosa novedosa. Voy a compartir un poquito la pantalla. A ver. Ingrid está... A ver. Ahí vimos lo del oso. Bueno. Ahí sí, ya. Bueno, la palabra mindfulness, primero que nada, es una palabra inglesa, y mind o mint significa mente, y fullness es como a fondo, al máximo. Entonces, la palabra mindfulness se traduce como conciencia plena. En otras palabras, atención plena, estar alerta, atento a lo que está ocurriendo tanto alrededor mío como adentro mío. Es una actitud diferente a la habitual. Y aquí revisemos cómo funcionamos normalmente nosotros. Yo estoy haciendo una tarea y la hago de manera tan automática, colega, que mi mente está bailando en cualquier otro lugar. Esa es la realidad. Entonces, yo estoy pensando en lo que hice ayer, anteayer, o bien lo que voy a hacer mañana, pasado mañana, el fin de semana, etc. Entonces, lo que yo les pregunto, si, Yane misma, tú misma, Yane, si tú estás aquí en este instante en la charla, pero tu mente, tu cabeza, está en lo que hiciste hace una semana, ¿dónde estás realmente? Estás en el pasado. Y si tú estás en este instante en la charla y tu cabeza está pensando en lo que vas a hacer el domingo, ¿dónde estás tú realmente? El domingo. En el domingo, en el futuro. Bueno, y si somos desapasionados y nos observamos, colegas, nosotros mismos, vamos a ver que la mente todo el día está bailando entre el pasado, el futuro, lo que hice, lo que no hice, lo que me gustaría hacer, etcétera, etcétera. Y eso hace que tengamos poca atención a las cosas y a la vida, y por supuesto se nos olvidan las llaves, se nos olvidan hasta dónde dejé el auto a veces, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la mente tragada por miles de cosas que no son del presente. Y eso es el caldo de cultivo para todo tipo de trastornos psicológicos, emocionales, mentales. En otras palabras,
La sanidad mental tiene que ver con aprender a estar en el presente, en el aquí y ahora. En otras palabras, juntar la cabeza con el cuerpo. Sí, donde está el cuerpo, está la cabeza, vamos a estar integrados y vamos a estar viviendo de una manera plena. Pero no en el modo en que estamos ahora, que estamos con el cuerpo aquí, o cualquier cosa. Tú estás en la casa lavando los platos en este momento y tu cabeza está en cualquier lugar. Bueno, la idea cuando hablamos mindfulness es ir juntando la cabeza con el cuerpo, que estén juntos. Entonces, vámonos al ejemplo del lavado de platos. Estoy lavando platos y la idea es poner toda mi atención plena en el lavado de platos. O si me estoy cepillando los dientes, ¿no es cierto? Bueno, toda mi atención en el cepillo de dientes. Si me estoy duchando, pongo mi atención cómo cae el agua, ¿no es cierto? Me recorre el cuerpo, etc. Y ahí puedo permanecer yo en el presente. Eso es un poco la actitud del mindfulness. Entonces, es una forma, en el fondo es una forma de meditación que se está usando, pero muchísimo, muchísimo ahora. A todo nivel. En este instante es la forma de meditación más utilizada. Hay otras fórmulas también, hay muchas formas de meditar, pero en este momento es la más utilizada y consiste en eso, juntar la mente y el cuerpo. Y aquí vamos a agregar algo, sin juzgar, sin juzgar. Entonces, atención plena, ¿a qué? A lo que me rodea y a mí mismo, pero sin juzgar. Eso es la práctica del mindfulness. Entonces, yo me siento culpable porque hoy día le di un coscorrón a mi hijo, etcétera, ¿ya? Bueno, cuando estamos en mindfulness la idea es no juzgarse. Deja la culpa de lado y céntrate en el presente, en lo que está ocurriendo ahora. Si ahora siento ansiedad, asumo la ansiedad y me digo a mí mismo, sí, en este instante mi corazón está acelerado, estoy ansioso, estoy estresado, estoy lo que sea. Y lo acepto sin juzgarlo. En cambio, la gente lo que hace, pucha, estoy estresado, que no puedo salir de esto, que soy idiota, y se empieza a juzgar a sí misma, o, ¿para qué decir a los demás? Pues a los demás los pasamos juzgando. Entonces, mindfulness es una manera de estar en el aquí y el ahora, en el presente, con la atención plena. Y hagan el siguiente ejercicio, por ejemplo, si van, se pueden ir a la esquina, ¿no es cierto?, dependiendo del ¿cómo se llama?, de la cuarentena, pero no ir a la esquina caminando como siempre con la mente ocupada en cualquier cosa, sino la mente percibiendo lo que hay a tu alrededor. E incluso te vas a encontrar con la sorpresa de que si vas con los sentidos abiertos, con la mente abierta, vas a descubrir en tu propio barrio un montón de cosas que nunca habías descubierto. A lo mejor que en la casa del frente está creciendo un árbol, una palmera, que en la otra casa habían pintado la ventana, qué sé yo. Esa es la actitud, digamos, y la forma de meditar del mindfulness. La idea en general es tomar técnicas más naturales, ¿ya? Por ejemplo, hay un autor que hace años atrás dijo, más Platón y menos Prozac, o sea, recurramos a la filosofía y a otras cosas en vez de a los remedios. ¿Ya? ¿Quién empezó este tema del mindfulness? La verdad es que es una meditación del Oriente. Vamos a dejar de compartir pantalla. El mindfulness nace, podríamos decir así, cuando nace el budismo. El budismo fue creado por un tal Buda, personaje real, que vivió más o menos 2500 años atrás. O sea, 500 años antes de Cristo. ¿Ya? Y el Buda, le voy a contar muy breve la historia, era un tipo que vivía muy bien, era el príncipe, vivía en el castillo del papá, y el papá nunca lo dejó salir del castillo. ¿Para qué? Para que no encontrara la miseria del mundo, el dolor del mundo, todas las plagas del mundo. Pero el Buda vivió hasta ahí, hasta los 29 años, y un día decidió escaparse del castillo. Y se escapa en la noche, y cuando sale del castillo,
se da cuenta de que hay gente paralítica, que hay gente que está muriendo, hay gente enferma, hay gente que no tiene para comer, y queda tan impactado que decide encontrar un mal para el sufrimiento que vio en el mundo. Y ahí crea el budismo, ¿ya? Bueno, y una de las técnicas del budismo, ¿no es cierto?, o el principal objetivo es superar el sufrimiento humano. Y una de las técnicas para superar el sufrimiento humano es aprender a no quedarse en el pasado, ni tampoco irse al futuro. Eso se llama, digamos, meditación vipassana. Y hoy en día se la ha ido retomando, ¿no es cierto?, después de 2500 años, imagínense, y aplicando a una serie de actividades como la que estamos hablando con el nombre de mindfulness. Pero es una técnica en el fondo milenaria y que nos viene desde hace prácticamente 2500 años y que tiene una utilidad y una vigencia plena, digamos, más que antes hoy en día, porque estamos todos tan tragados por el mundo externo y por lo que nos rodea, entonces tiene una vigencia plena. ¿Qué ocurre cuando tú empiezas a vivir en mindfulness? O sea, conectando la cabeza, el cuerpo, estando en el presente, en el aquí y el ahora, y sin juzgar. La vida se enriquece. Y al poco tiempo, ¿y qué significa poco tiempo? Te estoy hablando solamente de 2 meses. En 2 meses tú ya vas a encontrar un montón de cambios, por ejemplo, en el humor. Vas a tener un humor más sereno y positivo, vas a estar más contento, más felicidad en tu vida, vas a tener más salud, mejores relaciones con los demás, etc. Son beneficios que a los 2 meses de practicar mindfulness ya tú los puedes encontrar. ¿Cómo entonces practicar el mindfulness? Tratando de estar aquí y ahora, en el presente. Y cada vez que la mente se me vaya para cualquier lado, que no sea de aquí y la ahora, la traigo, hay que lasearla a veces, ¿ya? Y la hago aterrizar. Me siento el cuerpo, siento, por ejemplo, si salgo en este momento afuera, hay viento, no hay viento, me pega en la cara, no me pega en la cara, hay sol, no hay sol, me pega el sol en la cara o no me pega en la cara, en fin. Eso es una actitud de mindfulness, es una meditación dinámica en la cual uno no necesita irse a encerrar poco menos que un monasterio, ¿no es cierto?, ni ninguna cosa rara por el estilo. Es una meditación que uno puede hacer en el día a día. La práctica del mindfulness tiene algo muy positivo, es acumulativa. En otras palabras, mientras más intentas estar en mindfulness, o sea, en el aquí y el ahora, atención plena a lo que haces, mientras más atención plena pones a tu vida, más fácil te va haciendo poco a poco repetir la experiencia de poner atención plena en tu vida. Entonces finalmente vas a llegar a una vida que te va a cambiar el switch, vas a estar más contento, más agradecido a la vida, no se te van a olvidar las cosas. Por ejemplo, ¿cuánta gente dice, no sé si me tomé el remedio hoy día? ¿Ah? Y tiene que ir y contar las pastillitas. No, pongamos la atención en lo que estamos haciendo. En otras palabras, colega, se trata de que la mente y el cuerpo estén en el aquí y el ahora. Me voy a quedar callado 30 segundos. Voy a tomar el tiempo, a ver, ya. Bueno, ¿cuántos pensamientos desfilaron por la mente de ustedes en estos 30 segundos? ¿Ah? ¿Cuántas cosas desfilaron por ahí? ¿Cuántas cosas pensaron? Me puse a contar los minutos. ¿Ya? O sea, ¿y qué otros pensamientos? No puede haber sido el único. Dolí un poco la cabeza. Ya, yo creo que en todos pasaron 2, 3, 5 o 10 pensamientos, ¿ya? Entonces, ahí, ¿dónde se nos fue la atención a cualquier lado?
¿Mm? Bueno, hemos ido entendiendo lo que es el mindfulness, ¿o no? ¿No es cierto? Sí, Bien. Don A ver. Jos, lo que sí me queda una duda, lo que pasa es que generalmente uno piensa porque yo por lo menos hago muchas cosas mecánicamente, Sí. estoy automatizada, hago muchas cosas todos los días lo mismo. Entonces, claro, lavo los platos y estoy pensando en 20 cosas porque estoy como avanzando. Se supone que la vida hoy en día como que pide muchas cosas, ahora tenemos más tiempo. Pero igual estoy pensando en otras cosas como para poder hacerla. Entonces, claro, obviamente no me voy a concentrar lavando platos o de repente cuando estoy cocinando, porque ya estoy pensando ya en hacer otras cosas. Sí, Janet, pero es que esa es la forma en que todos funcionamos. Y lo que pretende el mindfulness es que hay otra manera de vivir la vida y que es con la atención total. ¿Tú sacas algo con pensar cómo va a ser el trabajo mañana? No, no. Si estás en este momento lavando los platos, toda tu atención lavando los platos. Sientes si el agua está fría en tu mano, si el jabón es refaloso, si no. Pero ahí, todo tu ser ahí. Si no, no vamos a vivir nunca libres de estrés ni de problemas. Yo he intentado de repente, por ejemplo, meterme a la ducha porque dicen que para el Alzheimer justamente, uno se mete a la ducha con los ojos cerrados para sentir justamente que el agua o saber no hacer las cosas mecánicamente. Definitivamente me cuesta mucho, pues es una costumbre, yo creo, ¿no? Es un hábito que tenemos todos, entonces cuesta, no es fácil. Bueno, por supuesto que no es fácil, y por supuesto que tampoco nuestra vida es fácil porque estamos siempre con la mente tragada por otras cosas. Pero ese es mindfulness, practicar la conciencia total, conciencia plena, la conciencia, ¿dónde debe estar? En tu cuerpo, en tu entorno y en lo que estás haciendo ahora. Inténtalo, pruébalo. Lo único que yo te puedo decir es que la vida, ¿ya? Pero lo habitual es que estemos tragados por otras cosas. Jorge, ¿Sí? así como bien práctico. Se escucha. Perdona, No se escucha. te bloqueé yo. Ahí sí. Sí. Ah, perfecto. Decía que así como bien práctico es orientar las acciones para minimizar errores. No, porque el objetivo, mira qué bueno eso. Cuando tú estás en mindfulness casi no hay errores, pero no es el objetivo. El objetivo simplemente es aprender a vivir la vida de una manera diferente. Por ejemplo, cuando comemos, ¿tragamos a veces? ¿Saboreamos? No. En Japón hay una cuestión que se llama la ceremonia del té, no sé si alguien la ha escuchado, ¿ya? Donde la gente se sienta a tomar té y todo el rato, que dura una media hora, se habla del té, se comenta sobre el té, se saborea el té y tú estás con todo tu ser ahí. Y a nadie se le ocurre ir a pensar qué está ocurriendo en mi casa, qué está ocurriendo en mi trabajo. No. Entonces no es para minimizar errores, pero sí que cuando tú estás practicando el mindfulness no hay errores, o casi no hay. Disminuyen cualquier cantidad, disminuyen los olvidos, etc. Es que entendamos, colega, no puede ser como vivimos nosotros, que ni siquiera sabes si te tomaste las pastillas en la mañana, si dónde dejaste las llaves, miles de cosas. La idea, yo no sé si les mencioné este tema, pero cuando tú te das cuenta de cantidad enorme de pensamientos que pasan por la cabeza, eso tiene hasta un nombre. Y este nombre se lo puso una monja en la Edad Media, Sor Teresa de Ávila, que se dio cuenta que ella trataba de leer la Biblia y no podía concentrarse. ¿Por qué? Porque le venía un pensamiento, otro. Lo que a todos nos pasa alguna vez cuando hemos tratado de leer, o a veces escuchar música. Y la monja se dio cuenta de esto y dijo, bueno, la imaginación, la mente, dijo, es realmente como la loca de la casa. Y le puso ese nombre que todavía a veces uno lo utiliza. La imaginación, que es cuando la mente está loca, es la loca de la casa. ¿Y por qué la loca le puso la monja? Porque una persona, un loco no hace nada, no concreta nada. Empieza una tarea, deja media, sigue otra, sigue para allá, para allá. Yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Sí. Es interesante
contar con herramientas para poder tener una mente más sana en el día a día, y cosa que en Occidente para nosotros es mucho más difícil que en Oriente, donde estas costumbres son milenarias, por lo tanto ocurre que muchas veces tienen una vida un tanto más sana mentalmente. Pero ¿qué pasa con nosotros en la que tenemos una historia que cargar, que son 1000, 2000 años de historia, respecto de una forma de vida en Occidente? Digo esto por lo siguiente: ¿qué pasa con la gente que hoy en día, en la situación que estamos viviendo como país, somos tremendamente vulnerables? Tenemos un sentimiento de vulnerabilidad bastante grande. Más aún la gente, más vulnerable aún desde el punto de vista material y desde el punto de vista inmaterial, cognitivo, como usted quiera. ¿Cómo este procedimiento que usted señala puede contrarrestar esta carga, si usted quiere, constante de miedos en personas totalmente vulnerables, sobre todo en situaciones como la que estamos viendo ahora de pandemia? ¿Cómo Bueno, lo logramos? yo creo que justamente en una etapa de pandemia, una meditación como el mindfulness es tremendamente positiva. Ahora, la idea, yo les dije, es vivir en conciencia plena o atención plena, pero sin juzgar. Entonces, yo me doy cuenta que me siento, por ejemplo, frustrado durante la pandemia. Y estoy rabioso porque no puedo salir, no puedo juntarme con mis amigos. En vez de ponerme a despotricar o a reclamar, yo me doy cuenta, digo, oye, claro que estoy rabioso, y siento mi rabia, tomo conciencia de mi rabia. Lo mismo con mi sensación de vulnerabilidad. Me siento vulnerable, me siento asustado de que el vecino, que el sobrino llegue y me toque, me contagie, qué sé yo. Tomo conciencia de mi miedo, de mi sensación de vulnerabilidad. Eso, pero sin juzgar. O sea, no es la idea que yo diga, estoy con miedo, que soy cobarde. No, ahí ya me estoy juzgando. Simplemente constato, tengo miedo, o durante esta pandemia siento mucha rabia, siento mucha frustración, me siento casi recluido, casi preso, y eso lo constato. Entonces, cuando yo juzgo una situación, la estoy evaluando y la estoy condenando o premiando. Cuando no juzgo, me libero de eso. Cuando veo a la señora del frente, a la vecina, y digo, está bien vestida o está mal vestida, la estoy juzgando. La idea es más bien simplemente constatar que la estoy viendo y la acepto como es. Eso, y por eso el mindfulness nos lleva a una actitud de aceptación con nosotros mismos y con la demás gente. Y se abren nuevas puertas, nuevos espacios. Fíjate lo importante que es cuando uno no juzga a la gente. Y somos tan buenos para juzgar a los chilenos. A veces para juzgarnos a nosotros o para juzgar a los demás. La invitación es a que simplemente prueben esto. Traten de tener atención plena. ¿Cómo? Estoy lavando la loza, toda mi atención está ahí. Estoy caminando a un trámite, toda mi atención va en mi caminar, en mi cuerpo, si me llega el sol, el viento a la cara. Y eso, pruébenlo y les va. Y les prometo, la próxima vez que llegue Iquique, si quieren vamos a hacer un taller abierto a todos los que quieran, práctico de mindfulness. Ya queda prometido, por si acaso. Oh, genial. Para vivir la experiencia. ¿Ya? Y por supuesto, sin costo ni nada. ¿Ya? Bueno, lo que tú decías en todo caso es muy cierto respecto a comparar Oriente con Occidente. En Occidente hemos podido conquistar afuera, Oriente se ha conquistado adentro. Dos cositas más y hacemos un ejercicio voluntario para los que quieran. ¿Ya? Bueno, vamos a saltarnos algunas láminas, pero ahí tienen un ejemplo. ¿Ya? Uno de los estudios de mindfulness hace poco reduce el dolor mucho más que el efecto placebo. ¿Ya? Steve Jobs era un tipo que practicaba también el mindfulness y fue un tipo pero tremendamente creativo, porque la creatividad, todo esto viene cuando tú estás en el presente, en el aquí y el ahora. ¿Ya? Los Beatles en algún momento buscaron también técnicas orientales. Estamos en un mundo, colegas, tan loco hoy en día
que tenemos que buscar alguna cosa. Y más que tomar remedios, pastillitas, yo les recomiendo, busquemos fórmulas naturales. Y una de esas es la meditación mindfulness. Estar en el presente, con atención plena en lo que está a mi alrededor, en lo que está pasando adentro de mi cuerpo, en mis pensamientos y en las acciones que estoy realizando. Eso. Los invito a hacer una... Pucha, nos pasamos harto la hora, ¿no? Pero los que quieran, voluntarios por supuesto, los invito a hacer un ejercicio de relajación, ya, unos minutos. ¿Les parece? ¿Se quieren quedar? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Las personas que estén en horario, siéntanse en toda libertad y abandonan la reunión, ningún problema, ¿vale? Porque igual puede que tengan cosas que hacer, no se sientan comprometidos. O que marquen y vuelvan. Claro. Bueno, son 10 minutitos más, menos, 5 minutitos y ya terminé. Nos vamos a quedar fuera de la hora. Lo primero que vamos a hacer es ponernos más o menos derecho en la silla. ¿Cómo me ven ahora? ¿Estoy relajado yo o estoy tenso? Relajado. ¿No es cierto? ¿Me ven relajado, no? Sí, porque está cómodo así. No, yo te veo tenso, Jorge. Te veo con los hombros altos. Sí, yo también lo veo tenso. Tenso. Yo lo veo bajo. Miren la diferencia. Tenso. Tenso. Sí. Ahí te veo relajado. Chao. Entonces, estaba como echado, estaba así. Busquemos una posición de relajación, de soltura, más o menos rectos. Por un ratito apaguemos los micrófonos, ahora sí, para que no nos contamine ningún ruido. Y cerramos por un instante los ojos. Y vamos a poner atención a nuestra respiración. ¿Cómo es mi propia respiración? ¿Es tranquila, regular, armónica? O tal vez es irregular, disarmónica. Ahora voy a poner mi atención en mi propia frente. Voy a sentir mi frente, mi entrecejo. Tomo conciencia de mi frente. Tomo ahora plena conciencia, pongo mi atención en mis ojos. Siento mis ojos. Siento mi nariz. Siento mis mejillas. Tomo conciencia de mis mejillas. Siento mis orejas. Me doy cuenta de mis orejas. Siento ahora mi boca y mi barbilla. Llevo mi atención al cuello y los hombros. Y por cierto, aprovecho de relajarlos. Siento ahora mis brazos y mis manos. Siento mi pecho.
Tomo conciencia de mi pecho. Mi estómago. Mi vientre. Ahora llevo toda mi atención a mi espalda. Tomo conciencia de mi espalda. Y de mi columna. Casi puedo sentir la energía que circula por la columna. Llevo ahora mi atención a las piernas. Siento mis piernas, soy consciente de mis piernas. Y mis pies. Y ahora voy a tratar de tener una sensación global de todo mi cuerpo. Una sensación global de todo mi cuerpo a la vez. Es decir, me voy a sentir o tomar conciencia de mi frente, mis ojos, mi nariz, mis mejillas, orejas, boca, barbilla, cuello y hombros, brazos y manos, pecho, abdomen, vientre, espalda, piernas y pies. Y voy a tratar de que esta sensación de mí mismo sea lo más intensa posible. Incluso me puedo ayudar diciéndome a mí mismo, estoy conectado conmigo en pleno presente. Estoy conectado conmigo en pleno presente. También puedo constatar que esta sensación es real. En cambio, cuando la imaginación está desbocada, estoy en la fantasía, no es real. Lo que siento es real. Voy a permanecer en este estado durante 8 respiraciones. Y después de eso voy a abrir lentamente los ojos, pero aunque abra los ojos, aunque me mueva, incluso aunque hable, voy a tratar de seguir conectado con mi cuerpo, conectado conmigo mismo. Entonces ahora contamos 8 respiraciones y después abrimos lentamente los ojos.
Bien. Ahora sí estamos finalizando. ¿Algún comentario final breve? ¿Alguna pregunta sobre esta práctica de meditación que hicimos ahora? Sí, profesor. Diga. ¿Escucha? Sí, Belfort, dale. Sí. Oiga, profesor, quería agradecer primeramente todas estas charlas con sentido y decirle que justo dio en el clavo con esta relajación que hizo, porque hace como una hora atrás hice baile activo. ¿Ya? Entonces lo complementé con esto y me fui a las nubes. Yeah. Muy bueno, me conecta. Quería aportar a esta última sesión, diciéndole a mis colegas, a mis compañeros de trabajo, que el tiempo es hoy. Nada para mañana es asegurable, y lo que ya fue historia, fue historia. Sí es bueno recordar del pasado los momentos felices. En ese sentido yo he hecho una retrospección y he descubierto que siempre, creo que quizás en nuestra vida voy a seguir siendo un bailarín de la vida. En mis momentos más felices lo he pasado bailando. Y eso, ahora, en estos tiempos de pandemia, me he dado cuenta que tengo muchos recursos. Me he hecho mi propio taller con mi pareja. He hecho mi propio taller así, rescatando bailes de Latinoamérica, tanto folclore como expresiones corporales, con música de todo tipo, y eso me he dado cuenta que es hoy. Uno dice, no, es que no tengo tiempo, es que el teletrabajo, es que esto, es que es uno el que tiene que darse el tiempo. 40 minutos, 35 minutos, apartarlo para uno, es realmente meritorio, agradable, y como somos cuerpos vibrantes, qué mejor que hacer algo para que esa vibración se expanda y se expanda el positivismo para todos lados. Bien. Así que yo les doy eso como aporte, profesor, y que lo estoy practicando día a día, y a veces, aunque quizás llegue el desgano, a veces la desmotivación, pero yo sé que la motivación es lo más importante para mantenerse vivo en esta vida. Okay. Gracias, profe, se pasó. Ya, gracias a ti, Belfort. Dos cositas y terminamos. Si le interesa el tema mindfulness, busquen en YouTube. Hay hartos videos en YouTube, digamos, de mindfulness, ¿ya? Y son algunos buenos. Hay unos chantas como en todo, pero hay unos bien buenos. Segundo, respecto a lo que decía Belfort, es cierto, uno nunca es muy feliz recordando el pasado, uno en el momento puede alegrarse, ¿ya? Pero la cuestión fundamental es aquí, ¿por qué tú bailando lo pasas tan bien? Y es porque estás en el presente, estás con toda tu atención ahí. Es lo mismo que un futbolista, que un golfista. Esa gente que hace deporte y que está con todo su ser ahí, lo pasa bien. Tú no puedes ser un jugador de fútbol y estar atajando, ¿no es cierto?, los penales y con la mente pensando en qué está haciendo tu señora en la casa. Cuando uno está ahí, en el aquí y el ahora, colega, y Belfort ahí dio la clave, es cuando lo pasa bien. Bueno, las felicitaciones a todos por la charla, las gracias. No veo a Norma, pero está Arturo, por la confianza que nos pusieron en estas charlas, Arturo. Esperamos haber ayudado y que sirvieran para varias cosas, que se vieran ustedes las caras que hace tiempo que a lo mejor no se veían, y entregar pequeños elementos, ¿no es cierto?, que nos ayuden a manejar mejor la pandemia, y no solo eso, sino que también open the mind, abrir un poco la mente frente a otras cosas, como quizás con este último tema del mindfulness. Ingrid, ¿alguna palabra final o Arturo? Las damas primero. No, yo solamente agradecer el espacio. La verdad que lo disfrutamos mucho, ¿no, Jorge? Estuvo súper entretenido.
Así que muy agradable la participación. Partimos partimos con un grupo de 40 personas y hoy día terminamos este ciclo con 37, lo que es un excelente logro, es decir, que nos hemos mantenido y eso se valora un montón, chiquillos. Que ustedes se hayan mantenido en estas charlas es porque dice que les sirve y eso a nosotros nos deja felices. Así que cuenten con nosotros, Arturo, para lo que quieran y a todo el mundo, hasta luego. Sí, bueno, para dar cierre, Ingrid y Horst, a nombre de la universidad, porque esto ya no es una actividad de la Dirección de Recursos Humanos, esto es una actividad de la universidad, y a título personal, súper agradecido por su tiempo, porque este es tiempo valioso, conocimiento, información, para sacarnos un poquito de esta situación actual que nos tiene a todos complicados. Esto es algo que es transversal, no es algo que nos pasa de manera individual. Obviamente todos los toman de manera distinta, pero es algo que estamos viviendo todos y hay que aprender a vivir en esta situación el ahora, que es lo que estamos hablando. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a estar en contacto para hacer más actividades. La idea es poder seguir aportando al bienestar del personal de nuestra universidad, porque más que funcionarios somos una familia grande, así que muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día y una muy buena semana. Okay. Bien. Gracias. Hasta la próxima, colega. Cualquier cosa nos mandan mensaje a través de la web y los podemos ayudar en lo que esté en nuestras manos. Genial, gracias. Gracias.